Nunca imaginé que un ladrón se convertiría en el héroe que salvó a un bebé. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de tensión, como un látigo listo para golpear. Las sirenas sonaban en la distancia, mezclándose con los gritos de la multitud. Ahí estaba yo, en medio de ese caos, con el corazón latiendo como un tambor. Sudor frío recorría mi frente mientras me aferraba a la bolsa que contenía lo que había robado. Pero ese momento marcó el inicio de algo que nunca hubiera imaginado. Me llamo Diego, y a la sombra de la ciudad he aprendido a sobrevivir. Crecí en las calles, entre la miseria y la desesperanza. Mis ojos han visto cosas que no deberían ser vistas, mi alma guardaba un dolor que no podía expresar. A pesar de la vida que llevaba, había una chispa en mí, un deseo de redención. Pero ese día no se trataba de mí. Un grito desgarrador me hizo girar. Era un sonido que cortaba más profundamente que cualquier cuchillo. Miré hacia la fuente del llanto y vi a un grupo de personas rodeando algo en el suelo. Una madre, desesperada, buscaba a su bebé entre la multitud. Su rostro, pálido y lleno de terror, me atravesó como una flecha. Mi instinto me dijo que debía ayudar, pero ¿cómo podía un ladrón ayudar a alguien? La policía se acercaba, el pánico comenzaba a desatarse. Una voz en mi cabeza me decía que debía quedarme al margen, que no valía la pena arriesgarme. Pero la imagen de esa madre desgarrada me hizo avanzar. Corrí hacia el grupo. Escuché murmullos. ¿Dónde está el bebé? Se repetían como ecos en mis oídos. Los rostros se volvían más angustiados. Entonces vi algo, un pequeño cuerpo inmóvil, cubierto por una manta. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Me acerqué, temblando. El bebé estaba envuelto en llanto, su rostro tan pequeño y vulnerable. De repente, el tiempo parecía detenerse. Todo lo que conocía se desvaneció, y solo existía ese momento. Con mis manos temblorosas, levanté al niño hacia el cielo, buscando su mirada. La madre gritaba, acercándose desesperada, y el miedo me llenaba. Último intento. Cierre los ojos y reza. Mis brazos sostuvieron esa vida frágil. Miré a su madre, y vi esperanza en su desesperación. Pero la policía estaba al caer, el silencio de la inminente captura crecía a mi alrededor. Con un último aliento, corrí hacia la esquina, sintiendo la vida del bebé en mis brazos, su fragilidad en contraste con mi historia. No sabía a dónde ir. No sabía si podría escapar. Pero había un pequeño hilo de esperanza que crecía entre el terror. El futuro era incierto, y el sonido de pasos se acercaba. Entonces, escuché un grito entre la multitud. ¿Es un ladrón? Las palabras resonaron como un disparo. Y ahí estaba yo, con un bebé en mis brazos, parado en la delgada línea entre la culpa y el heroísmo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La adrenalina surcaba mis venas mientras corría, cada paso resonando en el asfalto como una oración desesperada. El llanto del bebé perforaba el caos de la multitud, un llamado a la vida que contrarrestaba mi oscuro pasado. ¿Cómo podía un ladrón ser un héroe? La ironía me golpeó con más fuerza que las sirenas que se acercaban. Mi instinto de supervivencia me decía que debía huir, que lo mejor era alejarme de ese lío, pero el pequeño ser en mis brazos ahora era más importante que cualquier cosa que pudiera haber robado. Consulté la situación a mi alrededor, los rostros difusos se movían como sombras. La gente me miraba, alguno con curiosidad, otros con desprecio.
pude escuchar murmullos y miradas vagas de reconocimiento. Un ladrón. Pero en ese instante, dejé de ser un simple ladrón, me convertí en un ser humano, al menos momentáneamente. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de decidir hacia dónde dirigir mis pasos, no podían atraparme. No podían llevarme de vuelta a las oscuras calles que había llamado hogar. A mi madre, a los recuerdos de mi infancia, todo eso me pesaba en el alma. Con una nueva determinación, me acerqué a un callejón angosto y oscuro, un refugio temporal. Lo sabía. La policía no se atrevería a buscar en ese lugar. La presión en mis pueblos aumentaba. Miré al pequeño ser que aún lloraba en mis brazos y lo acuné con cuidado. Sus ojos, tan brillantes e inocentes, desataron en mi pecho un torrente de emociones, dolor, culpa, y en medio de ese caos, una chispa de amor. Nunca había visto nada tan puro. Nadie debería pasar por lo que había vivido, y esa pequeña vida tenía todo un futuro por delante. Con miedo en el corazón, comenzaba a hablarle. Tú vas a estar bien, murmuraba, como si esas palabras pudieran protegerlo de cualquier desgracia. El sonido de su llanto se fue acallando lentamente, era como si sintiera mi energía, afectada por un destello de esperanza. Pero no era suficiente. Necesitaba llevarlo a un lugar seguro. A donde podía ir, en un mundo que solo me conocía como un ladrón, comencé a recordar a la anciana que vendía flores en la esquina de mi barrio, un refugio del amor y la bondad en medio del frío del asfalto. Sin pensarlo 2 veces, tomé el camino hacia allí. Ella siempre sonreía, aunque los días eran duros. Aún podía ver su cara iluminada entre las flores vivas. Quizás, solo quizás, me ayudaría. Lo sabía, mi pasado es oscuro, pero hoy tenía una misión, las calles me parecían diferentes. La ciudad, antes un laberinto de inseguridades, ahora era un recorrido hacia lo desconocido, un camino en el que cada paso acercaba a ese niño a la calidez de un abrazo maternal, aunque no fuera el mío. La persecución estaba a mi espalda, pero la esperanza comenzó a nacer. Al llegar a la esquina, una sombra se abalanzó hacia mí. Era un hombre, alto, con una mirada dura y seria. Miró hacia el bebé y luego a mí con desprecio. «Devuélvelo, ladrón», dijo con una voz que me heló la sangre. Pero en ese instante, el llanto del bebé resonó con una fuerza renovada. Se podía sentir la fragilidad de su vida y su necesidad de amor. Mis instintos, no el miedo, tomaron el control. «No puedo», le respondí, sintiendo el ardor en mi pecho. «No puedo dejar que le pase nada». El hombre dio un paso adelante, y sentí que el mundo se cerraba a nuestro alrededor. Pero el rostro del bebé, pequeño y real, empujó a mis pesares hacia un rincón oscuro de mi ser. «No», grité, mi voz resonando con un poder desatado. La esperanza que había surcado mi pecho ahora estaba brotando como un rayo, los ojos del hombre se ampliaron al escuchar mi grito. Entonces, de repente, en la penumbra, vi las luces de la policía reflejándose en el suelo. Mi tiempo se estaba acabando. Apreté el pequeño cuerpo contra mi pecho y comprendí que no había regreso posible. El amor por aquel inocente era más poderoso que cualquier miedo que pudiera sentir. Se me encogía el corazón, y un nuevo destino comenzó a tomar forma en el horizonte. Sin saber qué me esperaba, me lancé hacia adelante con el bebé en mis brazos. ¿Qué vendría después? No lo sabía, pero la vida de ese pequeño dependía de mí. Y en ese momento, con cada paso que daba, me preguntaba, ¿realmente podía ser el héroe que nunca pensé que sería? El sonido de las sirenas parecía un lamento en el aire, un eco de la vida que dejaba atrás. El hombre que me enfrentaba se precipitó tras de mí, pero su furia se desvaneció ante la confrontación de mi determinación. «Deja de correr», gritó, pero nada podría detenerme. Cada golpe de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Estaba luchando por una vida que ni siquiera era la mía, las calles se deslizaban debajo de mis pies. Cada paso me acercaba a la imagen de la anciana florista, su cálida risa y los colores vibrantes de las flores, como faros en la oscuridad.
Pero el camino se torcía, y el callejón, que antes se sentía tan acogedor, se volvía un laberinto de sombras martilladas por el miedo. A medida que me adentraba en la penumbra, mis manos comenzaron a sudar, y la realidad de lo que hacía se estableció en mi mente. ¿Y si ella no estaba ahí? Y si no podía ayudarme, de repente, el llanto del bebé se detuvo, y en su lugar, el silencio nocturno se volvió ensordecedor. Miré hacia el pequeño. Sus ojos, anegados de lágrimas, me miraban con una vulnerabilidad que me desgarraba, era como si pudieran leer cada rincón de mi corazón atormentado. Lo siento, le murmuré, sintiendo una punzada profunda de culpa, lo siento, pequeño. La compasión inundaba mi pecho, pero los recuerdos de mis decisiones pasadas, mis fechorías, regresaban para atormentarme. Cuando finalmente llegué a la esquina, mi corazón latía con más fuerza. La tienda de flores estaba iluminada, pero no vi a la anciana allí. La desesperanza creció en mí, como una sombra fiera abrazando mis actos. Solo un instante, creí poder encontrarla, solo quería que ella me dijera cómo hacerlo bien. Pero en su ausencia, todo lo que tenía era un bebé que necesitaba protección. En ese momento, sentí la mirada del hombre detrás de mí, ansioso como un depredador en busca de su presa. Volví a mirar hacia el bebé, quien, a pesar de su fragilidad, parecía comprender el peso de todo lo que estaba sucediendo. Vamos, pequeño, tenemos que encontrar ayuda, dije, tratando de infundir valor a mis palabras. Corrí sin rumbo, atravesando calles solitarias, tomando decisiones a medida que avanzaba. En cada rincón había luces parpadeantes, y en cada sombra se escondía el miedo a ser atrapado. La ciudad que una vez había sentido como mi hogar se había convertido en un campo de batalla. Pero ahora tenía una nueva misión y no podía permitir que mi pasado me atrapara de nuevo. En mis intentos por esconderme, de repente sentí la presión de un doloroso recuerdo, aquellos días en que sobrevivía en las calles, forzado a hacer lo que fuera necesario para vivir. La ingrata cruda realidad de la vida en el asfalto me hizo preguntarme en qué momento había dejado de ser un niño y me había convertido en un ladrón. Todo para sobrevivir, todo para no ser visto como alguien sin valor. Pero ahora, frente a este bebé, el significado de mi existencia cambiaba, aún en medio de mi desolación, un rayo de esperanza iluminó mi mente, tal vez había una manera de corregir mis errores. Recordé a uno de mis antiguos compañeros, alguien que había conocido la dureza de la vida, pero provenía de un buen corazón. Su nombre era Marco, y aunque ya no lo veía desde hacía tiempo, siempre había sido leal. ¿Sería posible que pudiera ayudarme ahora? Con cada momento que pasaba, la urgencia crecía. Si alguien podía entender la complejidad de esta situación, esa persona era él. Manejar la situación era complicado, una mezcla de emociones se desbordaba en mi pecho. Amistad, culpa, amor, y una chispa de esperanza al pensar en que podía romper el ciclo que había dominado mi vida. Tan pronto como me enfoqué en encontrar a Marco, un nuevo grito rompió la calma. Era un grito que resonaba con el eco de la desesperación, y no era solo el bebé. Era el clamor de lo que estaba en juego, de lo que yo representaba. Fui arrastrado por la corriente de mis pensamientos hacia una esquina, pero la realidad me golpeó con más fuerza de lo que había imaginado. Di un giro brusco, dirigiéndome hacia la fuente de ese lamento creciente. Al llegar al cruce, un grupo de personas se había congregado, sus voces elevándose en un cántico de agitación y temor, algunas lágrimas caían, y unos pocos miraban hacia mí. Y entonces, lo vi. Marco, frente a la multitud, como un faro en la tempestad. Nuestro contacto visual fue instantáneo, y en ese instante supe que ya nada podía ser igual. La vida de ese bebé dependía de nosotros dos, y su mirada decía que él también lo sabía. Mientras me acercaba, mi corazón palpitaba con la mezcla de desesperación y determinación. No había vuelta atrás. La pregunta que me atormentaba ya no era si podía ser un héroe, sino si podría redimirme y convertir mi vida en algo que valiera la pena luchar. Todo lo que había hecho, cada paso que había tomado, me llevaba a este momento. ¿Sería suficiente?
Marco, grité mientras corría hacia él, y en su rostro, vi la misma lucha que yo llevaba dentro. La frágil vida en mis brazos era un recordatorio de que, a veces, la verdadera valentía reside en enfrentar nuestros propios demonios. Pero ahora, en medio de la multitud que se agolpaba y del inminente peligro que acechaba, había un nuevo propósito por el que luchar. ¿Qué pasaría después? La respuesta aún estaba envuelta en la niebla de lo desconocido, pero no podría darme el lujo de rendirme. Las luces de neón parpadeaban sobre nuestras cabezas mientras me acercaba a Marco, y su rostro se iluminó con una mezcla de reconocimiento y preocupación. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó, inclinándose hacia mí como si pudiera leer la tormenta que oscurecía mi alma. Su tono era grave, pero la compasión en su voz resonaba como un bálsamo en mi herida. Ayúdame, logré decir, la palabra brotó de mí con la urgencia de un grito ahogado. Este bebé, necesita protección. No sé a dónde acudir. La gente alrededor comenzó a murmurar, unos pocos miraban con curiosidad, otros con desdén. La multitud empezó a presionar, creando una atmósfera de tensión, como si estuvieran a punto de escribir una historia que nunca se contaría. Marco extendió su mano, tomando al bebé en sus brazos como si fuera un tesoro frágil. Podía ver en su rostro la mezcla de reconocimiento de una emergencia y la añoranza de una vida que había visto los extremos de la desolación. No tienes idea de lo que has traído a este lugar, murmuró, buscando en la multitud alguna presencia familiar. Nos están buscando, y de repente, esto lo hace mucho más complicado. Lo sé, respondí, la culpa abrazando mi pecho, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Necesita ayuda, Marco. Lo he hecho todo mal, y ahora tengo que hacerlo bien, aunque sea una vez. Sentí sus ojos haciendo un examen profundo en mis intenciones. Recordaba el día en que perdí ese brillo en la mirada, cuando había sido un niño ingenuo con sueños y esperanzas. Esa noche oscura en la que decidí que lo mejor era sobrevivir a cualquier costo. Marco había visto mi caída, y ahora estaba aquí para ayudarme a intentar levantarme. Vamos a hacer esto, finalmente dijo, con una decisión firme en su voz. Con el bebé en brazos, su mirada se deslizó hacia la multitud inquieta detrás de mí. Tienes que confiar en mí. He estado trabajando en algo. Hay un lugar, un viejo refugio en lo más profundo de la ciudad. Necesitamos movernos rápido antes de que esos tipos nos encuentren. Con un movimiento decidido, comenzamos a alejarnos de la agitación. Cada paso que dábamos reverberaba en el suelo como un eco de segundas oportunidades. Sin embargo, un oscuro nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. No podría dejar que esto terminara mal, no de nuevo. Cada sombra detrás de nosotros parecía alargarse, cada ruido un presagio de calamidad. Las calles fueron tragadas por la oscuridad a medida que zigzagueábamos, pasando por callejones que se convertían en laberintos, esos lugares donde sabía que la vida podía cambiarte en un instante. Sentía la presencia del hombre tras de mí, esa sensación de ser perseguido era como un peso en mi espalda. Los recuerdos de mis días en las sombras se desplomaban sobre mí, frenando un instante mi impulso, la traición, la soledad, la desesperación. Rápido, Marco gritó, tirando de mí hacia una puerta de madera desvencijada que se erguía frente a nosotros como un símbolo de su historia compartida. Entra. Apenas cerré la puerta, un grito desgarrador resonó en el aire. Era él, el hombre que había arremetido contra mí, el león con la maleza de mi pasado. No dejes que se escape, gritaba, su voz resonaba fuera, cruel y constante. Nos quedamos en silencio, el único sonido que nos rodeaba era el llanto del bebé. Marco se agachó, observando la carita del niño que yacía entre sus brazos. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó, sus ojos casi suplicando una respuesta. Te aseguraremos mejor que a nosotros mismos. El tiempo parecía estancarse. Sabía que tenía a mi lado a un amigo, pero cada movimiento que hacíamos estaba impregnado de la fragilidad de la situación. Sin embargo, este instante de calma fue interrumpido por el golpe crudo en la puerta, un estruendo que hizo vibrar las paredes a nuestro alrededor.
La realidad se volvía inminente, su presencia estaba allí mismo, lista para estallar en cólera. Vamos, susurré, el horror en mi voz emergiendo en claroscuro entre buena intención y mala fortuna. ¿Y si no logramos salir de aquí? Lo haremos, respondió Marco, poniendo un dedo en sus labios, instándome a calmarme. Recuerda lo que somos. Pero en lugar de consuelo, sus palabras parecían un eco de los tiempos pasados, a aquellos días de violencia juntos, y en ese preciso instante una verdad abrumadora me atravesó. Éramos dos almas perdidas tratando de salvar una vida inocente, enfrentándonos a la sombra de lo que un día seríamos. Justo en ese momento, se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose, y el caos exterior arrastró la serenidad que había luchado por mantener. Miré a Marco, y nuestras miradas se encontraron, llenas de temor y una chispa de determinación compartida. No volvamos a ser los que fuimos, susurré, y por primera vez vi en sus ojos una respuesta esperanzadora. Pero esa luz era tenue, como una vela luchando contra la tempestad. Fue entonces cuando el sonido de los pasos se acercó, la angustiante sensación de necesitar hacer una elección, permanecer aquí y enfrentar el pasado, o arriesgarlo todo en busca de un futuro que aún estaba por escribirse. La puerta vibró nuevamente. Todo se había convertido en una danza frenética, y un nuevo destino esperaba en la incertidumbre. La decisión tenía que ser rápida. ¿Sería yo el que diera el primer paso hacia la redención o simplemente un ladrón más atrapado en su ciclo de condena, y así, al borde del abismo, el principio de una posible salida se desdibujaba ante nuestros ojos? La puerta golpeó con fuerza una vez más, la madera crujió como advertencia del peligro inminente. Marco y yo intercambiamos una mirada que hablaba sin palabras, un pacto silencioso que se había formado en un instante. Sabíamos que si no actuábamos, el tiempo se acabaría para nosotros, y lo que estaba en juego era demasiado valioso como para rendirse. Por aquí, dijo Marco, su voz un susurro decidido mientras se apresuraba hacia una estrecha escalera que conducía a la parte trasera del local. Su mano se movió para cubrir los oídos del bebé con dulzura, como si su pequeño llanto pudiera atraer a la tormenta que nos acechaba. Subimos rápidamente, los peldaños crujían bajo nuestro peso. El sonido resonaba en la penumbra como un tambor de guerra. En mi mente, cada paso era un recordatorio de mis propias batallas perdidas. Aquellos lugares en los que había buscado refugio antes, donde había hecho cosas de las que nunca me habría enorgullecido. Al llegar al último escalón, nos encontramos en una habitación pequeña, con una ventana cubierta de polvo que daba a un oscuro callejón. El aire era denso, como si cada suspiro estuviera impregnado de recuerdos de ansiedad y desesperación. Marco acercó al bebé a su pecho, y por un momento, su expresión se atenuó. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo el amor por esa criatura alteraba el caos que representábamos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, el temor apretando mi pecho. Marco susurró mientras mantenía la vista fija en la ventana. Necesitamos encontrar un lugar seguro. No podemos quedarnos aquí. Tal vez alguien que sepa de la situación de este niño, alguien que pueda ayudar. Con un gesto de su mano, me indicó que debía callar mientras se espaciaba para mirar a través de la polvorienta ventana. Afuera, los ecos de las voces y el tronar de pasos se acercaban, el sonido de hombres que buscaban enceguecidos por la ira. No tengo tiempo para pensar, dije, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Confía en mí. La voz de Marco era tranquila, como un faro en medio de la tormenta que se desataba en mi interior. Y aunque había muchas razones para no hacerlo, en ese momento, su palabra era todo lo que necesitaba. Vamos a salir de aquí, insistió. Recuerda, no estás solo. Tienes a este niño, y eso te hace más fuerte de lo que crees. Sus ojos eran espejos que reflejaban la batalla que estaba sucediendo dentro de mí. El peso de lo que había hecho y lo que podía hacer se convirtió en un fulgor de determinación y posibilidad. Escucha, dijo Marco, girando hacia mí con seriedad. Si llegamos a ese refugio, tal vez puedas encontrar una manera de redimirte. Nos arriesgamos a vivir, a luchar. No podemos dejar que el miedo nos controle. El llanto del bebé subió de tono, y Marco ajustó su agarre con ternura.
En su contención había algo inquebrantable, un sentido de propósito que se extendía más allá de nosotros. La vida que llevaba en sus brazos era la manifestación de una nueva esperanza, un futuro que teníamos que proteger. El refugio, repetí, con una clara determinación emergente en mi voz. ¿Cómo llegamos allí? Hay un camino por detrás, por el callejón. Se acercó a la puerta de la habitación y respiró hondo. Cuando diga que es hora, seguimos. No mires atrás, me asentí, consciente de que el destino se jugaba en cada segundo, cada elección que hiciéramos. Los pasos afuera se crispaban más audaces. Era un golpe en la puerta de la vida que había anhelado y el riesgo de perderme a mí mismo. Ahora, dijo Marco, y como si el tiempo se hubiera detenido, salimos de la habitación hacia el pasillo de madera oscura. El murmullo de la calle, con sus promesas de caos, hizo eco a nuestro alrededor, y con cada paso que dábamos, la realidad se desvanecía como si nunca hubiera existido, el destino se inclinaba hacia adelante, volcando promesas y pasiones en la fragilidad de una noche oscura. Cuando alcanzamos el callejón, la fugacidad de nuestra aventura se convirtió en un torrente de adrenalina. Pero a medida que atravesábamos la oscura curva del callejón, sentí una presencia que heló mi sangre. Estaba ahí, el hombre que había sido parte de mi pasado. Su mirada ardía con una furia que no podía contener. «Detente», gritó, y el eco de su voz disparó un terror helado por mis venas. Estaba atrapado entre el deseo de avanzar hacia la luz de la redención y el peso del pasado que me perseguía. Las decisiones se volvían urgentes y la salida al futuro quedaba cada vez más distante. La realidad de lo que había arriesgado se cernía sobre mí, y el momento decisivo había llegado. ¿Sería capaz de dejar atrás el dolor, la traición, y dar el paso hacia lo desconocido? ¿O me quedaría anclado a las cadenas de mi historia? La mirada de Marco se encontró con la mía, y el miedo y la esperanza chocaron de una manera abrumadora. Estábamos preparados para luchar, pero sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta tan feroz como los ecos de nuestro pasado. Mientras el hombre se acercaba, me di cuenta de que no solo luchábamos por una vida, sino por la posibilidad de renacer en un mundo que había estado lleno de sombras, y yo, en el centro de todo, tendría que elegir, enfrentar mi destino o ceder a la oscuridad. En ese instante decisivo, el futuro pendía de un hilo, y la línea entre el heroísmo y el error se desdibujaba. El hombre se acercó, su rostro era una mezcla de ira y desilusión, recuerdos de un tiempo en que éramos aliados, y, sin embargo, se había convertido en mi peor enemigo. Su mirada taladraba mi pecho, pero era la sombra de su pasado lo que realmente temía. «Esto es culpa tuya. Lo que has hecho no tiene perdón», gritó. Mis rodillas temblaban bajo el peso de su desprecio. «Marco», susurré, mi voz tambaleándose entre el miedo y la desesperación. «No puedo más, necesito». No quería pronunciar la palabra. Redención, el hombre no dio tregua, avanzó con una determinación que helaba la sangre. ¿Redención? No puedes redimir lo que estás destruyendo. Mira lo que has hecho. Frente a mí, Marco se interpuso, sosteniendo al bebé con un fervor que desafiaba la situación. «Basta», gritó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a mí. «No te has dado cuenta de lo que realmente está en juego. Si sigues así, no solo arruinarás tu vida, sino la de este niño. ¿Qué sabes tú de sacrificio, de pérdidas?». La furia en su mirada no me sorprendía, pero el desdén que mostraba hacia mi amigo me llenó de rabia. «Tú solo eres un ladrón, un traidor a tu propia sangre. Pero él, este niño, él no tiene por qué pagar el precio por tus errores». De repente, la realidad se tornó aún más trágica. No solo luchábamos por escapar, sino por el futuro de una vida tan inocente. El llanto del bebé disminuía conforme Marco le calmaba, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Era un recordatorio vívido de que aún había algo puro en este caos. «No voy a dejar que te lleves al niño», grité, la voz resonando con una intensidad que oblivió todo lo demás. Lo que comenzaba como un intento de huida se convirtió en una defensa desesperada. «No tengo nada más que ofrecer, pero no puedo permitir que lo hagas».
Esto es un error. La figura del hombre titubeó, como si al escuchar las palabras se enfrascara en una lucha emocional propia. Pero su determinación era fuerte. Si sigues con él, no habrá retorno. Sus ojos se notaron nublados, como si en el fondo de su desesperación hubiera un destello de la amistad que habíamos compartido en otro tiempo. Marco tomó mi mano, solidificando nuestro vínculo en ese momento frágil. Dos decisiones, dijo con firmeza, su voz una cuerda tensa en una sinfonía caótica. Nosotros dos juntos, o el niño solo. La vida de él depende de nosotros, no podemos fallar. Una ráfaga de viento sacudió el callejón, como si la habitación misma nos presionara a elegir. El escape era un dilema, una línea que cruzar donde no había vuelta atrás. ¿Crees que puedes cambiar? ¿Crees que puedes ser el héroe en medio de este desastre? La desconfianza y el miedo danzaban entre nuestras palabras. Con la ayuda de Marco, sí, respondí, el fuego de la determinación emergiendo con fuerza en mi interior. Este niño necesita algo que nunca tuve, y eso es esperanza. No se la quitaré. Miré al hombre que había sido parte de mi vida. No estoy aquí para arruinar más vidas. Quiero hacer las paces con lo que fui. Pero el eco de mis palabras llegó con la fragorosa potencia de una promesa vacía. En ese instante, todo adquirió un nuevo nivel de significado. Las sombras del pasado, las decisiones tomadas a la ligera, la lucha por el perdón, todo se hizo presente. La vida del bebé pendía en la balanza, y la única forma de avanzar era desde la vulnerabilidad. Las sombras sobre mi pasado comenzaron a desvanecerse. A lo lejos, un susurro de sirena se hacía eco, un recordatorio del tiempo que se esfumaba. Tienes que decidir, murmuré, no solo al hombre, sino a mí mismo y a lo que representaba. ¿Vas a dejar que el pasado te consuma, o eliges un nuevo camino, aunque sea en la oscuridad? Mientras esas palabras flotaban en el aire tenso, el hombre retrocedió un paso, el conflicto interno visible en su rostro. En ese momento de duda, sentí que el hilo de nuestras vidas se mantenido tenso, una elección pendiente que podría alterar el destino de todos nosotros. Fue entonces cuando el grito del bebé resonó, potente insistentemente vivaz, y mi mundo se desvió hacia un punto en donde todo podía cambiar o desvanecerse. Lograría abrir una puerta a un futuro nuevo, o quedaría atrapado entre el peso de mis decisiones, una víctima del ciclo interminable de culpa y dolor. A medida que el aire se llenaba de tensión, supe que la respuesta era un viaje que aún no había comenzado. La oscuridad comenzaba a cernirse, y antes de que pudiera procesar el siguiente movimiento, una figura emergió de la penumbra detrás del hombre, un rostro conocido que hizo que toda esperanza se tambaleara en su esencia. Esos son los que estamos buscando, gritó, y el eco de la traición se cernió sobre mí como una sombra. En un instante, el futuro que había imaginado se desvaneció, dejándome atrapado nuevamente en la telaraña de mis propias elecciones. La figura emergente se acercó con una confianza inquietante. Cuando la luz de la farola iluminó su rostro, el vacío en mi estómago se hizo palpable. Era Javier, el mismo hombre que había tratado de dejar atrás, un antiguo compañero que se había transformado en una advertencia para todos los que alguna vez cruzaron su camino. La complicidad entre nosotros se había desvanecido, reemplazada por un abismo de traición y miedo, y con su llegada, el aire en el callejón se volvió aún más pesado. El bebé, murmuré casi sin pensar, y el temor por el pequeño destelló frente a mí. Javier había estado en el centro de muchas de nuestras decisiones equivocadas, un recordatorio constante de cómo la ambición podía llevar a las personas a un lugar tenebroso. Nunca antes su mirada había tenido tanto control sobre mí. Ahora, ya no hay donde esconderse, gritó. Su voz resonaba como un eco de mis peores pesadillas. Tienes lo que me pertenece, y esta vez no voy a dejar que se me escape. Se movió hacia nosotros, listo para reclamar lo que pensaba que era suyo, sus ojos vacíos de compasión. Marco apretó mi mano, un gesto que solo aspiraba a calmar mi creciente desesperación. No lo permitirá, le dije, cuestionando si la determinación de Marco era suficiente frente a la tormenta que se avecinaba. Sabía que no solo luchábamos por el bebé, sino por nuestras propias vidas.
por un futuro que parecía cada vez más sombrío. ¿No lo entienden todos? Es un juego, una trampa en la que todos hemos caído, continuó Javier, su voz cargada de rencor. Ustedes, salvando a un niño, y yo, bien, solo buscando la oportunidad de recuperar lo que perdí. Habló de mi vida, de mi destino, como si él fuera el verdadero protagonista de esta historia. Como si hubiera sido yo quien le robó las oportunidades en vez de todo lo que había hecho en su propia vida. Esa no es la vida que le quiero a este niño, declaró Marco, manteniendo la calma bajo una presión abrumadora. Él no tiene por qué ser parte de tu venganza. Javier se rió, una risa amarga que reverberó en la noche silenciosa. ¿Venganza? Este es solo el resultado de tus decisiones. Ahora, tendré lo que quiero y tú perderás todo. Las palabras caían como flechas en el aire. Sentí el ardor de la impotencia en mis venas. ¿A dónde habíamos llegado? Había intentado dejar la vida de Javier atrás, pero ahora, aquí estábamos, todos entrelazados por un destino que a veces se sentía predeterminado. Hay mucho más aquí en juego que tu orgullo, le respondí, sintiendo que las palabras eran un hilo delgado que sostenía mis esperanzas. Este niño es la esperanza en medio del caos, y nosotros, los que hemos cometido errores, aún podemos encontrar una salida. No tiene que ser un ciclo sin fin. Sentí que la batalla entre lo que había sido y lo que podría ser se libraba en el aire. Marco apoyó su mano en mi hombro, enviándome una corriente de apoyo. Pero Javier solo se rió de nuevo, esta vez con un giro de desprecio. Eres un tonto, dijo. No hay redención en lo que has hecho. Pero ¿sabes? Me gustaría verlo desarrollado en el mismo tipo de hombre que tú has sido. Lo que en principio fue una débil chispita de esperanza en mi interior se convirtió rápidamente en un fuego avasallador. No podía permitir que mis errores arruinaran la vida del niño. Mi vida había sido un testimonio de decisiones equivocadas, pero no iba a dejar que la historia se repitiera. Con una valentía que no sabía que poseía, me adelanté, interponiéndome entre el bebé y Javier. Aléjate de él. Si quieres terminar con nuestra vida, tendrás que pasar sobre mi cadáver, proclamé, mis palabras resonando en el callejón. El miedo se había transformado en una protección férrea. Javier se abalanzó hacia mí, pero vi el movimiento en su mirada. Antes de que pudiera asestar un golpe, Marco se interpuso en su camino, su cuerpo firme como un escudo, listo para proteger a aquel por el que ambos comenzábamos a luchar. No dejaré que te lo lleves. La determinación en su voz era un faro brillando en medio de la tormenta, y el tiempo parecía convertirse en un juego de decisiones instantáneas, pero el giro inesperado llegó cuando, justo en el momento crítico, el sonido de sirena se intensificó, convirtiéndose en un coro ensordecedor. Todo lo que creía que iba a suceder se desvaneció. El momento perfecto para la confrontación se desdibujó, y el caos se apoderó de nosotros. El rostro de Javier se tornó más sombrío, y en un acto de desesperación, se volvió hacia mi lado. Esta no ha terminado, y tú bien lo sabes, me dijo, con esa chispa de locura que prometía seguir cazándome. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso atrás, escabulléndose en la oscuridad con la misma rapidez con que había venido. Las sirenas ya estaban envolviendo el callejón, y sentí que mi mundo se desmoronaba otra vez. Marco tomó al bebé con firmeza, y su desgaste se reflejaba en el brillo de sus ojos. ¿Qué hacemos? No podemos dejar que nos atrapen. Mientras el eco de la desesperación se intensificaba a nuestro alrededor, una parte de mí se convirtió en un torrente de emociones. Habíamos perdido de vista nuestro objetivo, y el camino hacia la redención parecía más lejano que nunca. En ese instante, con el niño temblando entre nuestros brazos, supe que el enfrentamiento no era solo con Javier, sino con nosotros mismos y con las sombras que nos perseguían. Tenía que decidir nuevamente entre lo que significaba proteger al niño y el miedo a enfrentar mi pasado. La oscuridad avanzaba, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos. La siguiente decisión podría ser la más crucial de todas, y antes de que pudiera procesar el impacto de mis pensamientos, una nueva revelación me golpeó. El pequeño comenzó a llorar nuevamente, esta vez más fuerte.
Y el sonido de su llanto se mezcló con las sirenas en una sinfonía discordante que solo auguraba un nuevo conflicto. ¿Qué pasa si el pasado no se queda atrás?, murmuré, la angustia amenazando con devorarme. Sabía que nuevamente, en este callejón donde la vida y la muerte luchaban por el control, el verdadero viaje apenas comenzaba. La angustia se convirtió en una corriente abrumadora. Las sirenas se acercaban, un recordatorio brutal de que cada segundo contaba y de que el momento de la verdad había llegado. Marco miró a su alrededor, su mente analizando las opciones que se escabullían como sombras entre los ladrillos desgastados del callejón. Una salida trasera, propuso, su voz teñida de urgencia. Asentí, el niño aún en brazos. Su llanto resonaba, cada nota como un eco de mis propios temores. Corrí hacia la esquina del callejón, tratando de encaminarme hacia una posible escape sin que el caos nos atrapara. La adrenalina bombeaba en mis venas, era el tipo de sentimiento que había conocido demasiado bien en el pasado, pero esta vez no estaba solo buscando una fuga. Estaba luchando por un futuro. Mientras corríamos, el sonido de unos pasos se acercó rápidamente. Ya no eran solamente las sirenas las que llenaban el aire, otros se unieron al baile de la incertidumbre. Un grupo de personas se acercaba, la luz de sus linternas cortando la oscuridad. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Rápido, grité, y retrocedí en un movimiento audaz hacia un estrecho recoveco que había divisado anteriormente. Con un giro, Marco se metió detrás de mí y cubrió al bebé, manteniéndolo protegido contra su pecho. Sus ojos decían lo que las palabras no podían. Compartíamos un enfoque inquebrantable. Atravesamos el espacio, apretujándonos entre los muros fríos y húmedos del callejón mientras las luces danzaban tras de nosotros, cada vez más cerca. Durante un instante, la incertidumbre nos envolvió como un manto pesado, tornado por el miedo a la persecución y el deseo de proteger al niño, sentí que una parte de mí se fragmentaba. Había estado corriendo de mi pasado durante tanto tiempo, y ahora, aquí estaba, enfrentando no solo a Javier, sino a las decisiones que me habían llevado a esta vida. Cuestioné si alguna vez podría escapar. En ese estado de confusión, la imagen de Javier se transformó en un símbolo del lado oscuro que cada uno llevamos dentro. Esto es más que el bebé, murmuré casi para mí. Pero Marco, que seguía con su energía vibrante, volvió su mirada hacia mí. Por supuesto, dijo, es nuestra oportunidad de redención. No podemos dejar que él lo arruine todo. Con su aliento fresco en el aire, algo dentro de mí se encendió. Justo entonces, escuché un llanto apagado que provenía de los brazos de Marco. El bebé había dejado de llorar. En su rostro, había una mezcla de confusión y calma. Lo miré, tan frágil y lleno de potencial, un vínculo entre dos mundos extremadamente diferentes. En él, vislumbré la posibilidad de un futuro distinto, una vida que no estuviera plagada de sombras. Pero la esperanza exacta se convertía en un pesado fardo a medida que nos arrastrábamos por el oscuro laberinto. Recorrimos los recovecos, notando cómo la luz de las linternas pronto nos marcaría, pero me aferra a la idea de que había que luchar por algo más que un escape, por la vida de ese niño, por redefinir lo que podría ser nuestra existencia. Finalmente, encontramos una salida que conducía a un estacionamiento abandonado. La claridad de la luna nos reveló un pequeño espacio abierto, pero no gráfico que se podía considerar seguro. Observé a Marco, que compartía los mismos temores. ¿Qué haremos?, preguntó. Debemos encontrar un lugar seguro para el bebé, no podemos quedarnos aquí, respondí, aún sintiendo el peso en mi pecho. Pero tampoco podemos dejar que Javier nos encuentre. Necesitamos un refugio. Marco me miró. El sudor perlaba su frente, recortando la fragilidad que se manifestaba en su cara. Lo sé. Pero mientras corramos, sigamos juntos. No podemos dividirnos de nuevo. Cogí aire, sintiendo el calor de sus palabras. De acuerdo, entonces. Encontraremos un lugar, y después enfrentaremos a Javier. No podemos dejar que controle nuestras vidas por más tiempo. Mientras nos movíamos hacia la salida, un grito resonó en la distancia, seguido del sonido de pasos corriendo.
La ansiedad se desbordó. Rápido, tenemos que salir, ordené, sabiendo que el tiempo se desmoronaba. Entonces, antes de que pudiéramos dar otro paso, una figura emergió, cortando nuestro camino. Era una silueta oscura, con un claro objetivo que se rendía a la desesperación. El rostro se iluminó por una luz cercana, y mis ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Era Javier. Regresaba con una venganza ardiente. La elección fue clara: luchar o huir, una vez más entrelazados en un juego del que ya pensábamos estar escapando. El aire frío del parking se volvió denso, y el futuro seguía desdibujándose en la niebla de incertidumbre. Una nueva batalla se había desatado, y esta vez no solo se trataba de un enfrentamiento físico, sino de luchar por nuestras almas, por la esperanza que se escondía en un pequeño ser que merecía mucho más que el terror de nuestros pasados. Y mientras la noche avanzaba, la verdad se volvía más inminente, la lucha apenas comenzaba. El corazón me latía en la garganta, una mezcla de miedo y determinación. Javier, en todo su esplendor, avanzó hacia nosotros. La luna brillaba como un faro distante, pero el aire a nuestro alrededor se sentía espeso, frágil como un aliento contenida. No hay donde esconderse, ¿verdad?, dijo Javier con una sonrisa torcida. Su voz era una mezcla de arrogancia y desesperación. Siempre les gustó este juego de persecución, pero al final, siempre gané yo. Su mirada se enfocó en el bebé en brazos de Marco, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ese niño es solo un peón en su tablero, no te atrevas a tocarlo, Marco respondió, su tono normal solo un susurro cargado de furia. La rabia vibraba en él, y sujete al bebé con más fuerza, como si el pequeño pudiera ser una barrera entre él y el dolor que Javier traía consigo. ¿Qué piensas hacer? Soy el único que puede asegurar su futuro, replicó Javier, provocador. Aquella era su mentalidad, creía que lo controlaba todo. No entendía que lo que hacía realmente era destruirlo. Los pasos a través del estacionamiento resonaban como un toque de tambor de guerra, preparándonos para lo inevitable. Lárgate de aquí, Javier, le advertí, intentando no dejar que mi voz temblara, no estamos aquí para tus juegos. ¿Juegos? Esto es solo el inicio, dijo, dando un paso hacia adelante. Fue entonces que la verdad de su amenaza se hizo evidente. No venía solo, tras él, aparecieron sus cómplices, sombras de oscuridad con rostros implacables. La salida iba desapareciendo entre luces titilantes y murmullos amenazantes. Con el bebé en sus brazos, Marco se posicionó delante de mí, su cuerpo decidió convertirse en un escudo. En ese momento sentí un impulso tremendo, una mezcla entre temor a perderlo y una renovada esperanza de salvar a ese niño. Vamos a enfrentarlo juntos, le dije, y aunque mis manos temblaban, había una calma en mis palabras que puse en práctica. La mirada de Marco se endureció, como si entendiera que este enfrentamiento no solo incluía a Javier, sino también los fantasmas que ambos traíamos a cuestas. ¿Te imaginas cómo sería su vida si lo dejáramos caer en sus manos? No lo haré, aseguré, mi voz resonando más fuerte que antes. Enfrentar mis propios miedos se había vuelto parte de proteger a aquel pequeño ser. Javier no era el único que tenía el poder de decidir. Con una estrategia improvisada en la cabeza, decidí avanzar, a pesar del creciente riesgo. Sabía que el único modo de salvar a Marco y al bebé era confrontar lo que venía, empoderados por el miedo, pero sobre todo, por la urgencia de crear un futuro en lugar de uno sombrío. Las sombras de la vida de Javier tenían que ser enfrentadas a plena luz. Cuando Javier comenzó a reír, aquella risa era cargada de desprecio y burlas. Siempre creyeron en luchar por lo que quieren, pero en el fondo, están atrapados en su propia trampa. Pronto entenderán que no hay escapatoria. Y a pesar de su retórica, lo que Javier no sabía era que habíamos encontrado algo más fuerte que el miedo, amor y una nueva vida. Estaba en nuestra mano romper ese ciclo. Proteger a un inocente nos otorgaba el poder que habíamos dejado de sentir. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvió eléctrica, cargada de tensión. La lucha no solo iba a ser física, sino también espiritual. Tenía que ver su miedo y su desesperación,
pero también su debilidad en el arraigo de sus creencias. Todo lo que había tratado de controlar podía desmoronarse. Márchate, grité, lanzando las palabras como si fueran piedras. Marco se mantenía firme a mi lado, su mirada afilada como un cuchillo, mientras el bebé, en un momento de silencio, adquiría una calma inquietante, como si pudiera intuir todo lo que sucedía. Javier se detuvo, y por un instante, pareció dudar. Te arrepentirás de esto, advirtió, y su voz tembló de ira. Pero en ese momento, vi la oportunidad de avanzar. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia adelante, determinado a no dejar que el pasado controlara nuestro destino. La luz de la luna reflejaba el sudor en nuestras frentes, pero el impulso de la esperanza prevalecía. Todo el camino había conducido a esta confrontación, y aunque la batalla apenas comenzaba, se transformaba en una lucha a fuego abierto por la redención, el amor y la vida que deseábamos desesperadamente proteger. El eco del enfrentamiento resonó en mi mente, y cuando creí un momento que todo estaba definido, una figura emergió entre la multitud, cambiando el rumbo de la historia. Fue un rostro conocido, pero el tiempo se detuvo mientras el impacto de la revelación me paralizó. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, susurró una voz que había anhelado durante tanto tiempo escuchar. Las palabras flotaron en el aire como un trago de agua fresca en medio de un desierto ardiente. Y mientras el caos estallaba a nuestro alrededor, el mundo entero parecía desvanecerse, dejándonos con un solo dilema: ¿podríamos realmente permitirnos ser salvados, o seguiríamos atados a nuestras sombras? El viento soplaba en el callejón, portando consigo el eco de las sirenas que se acercaban. La confrontación era inminente, una tormenta a punto de estallar. El rostro de Javier se convirtió en un espejismo de mi propio miedo. Su mirada intensa, anteriormente conocida, ahora se hacía irreconocible, como una sombra de lo que alguna vez fuimos. Pero en ese instante, todo lo que fui y pude ser colisionó en mi pecho. Un grito rasgó el aire. Era el bebé. Su llanto reverberaba con la pureza de una vida llena de posibilidades. Ese pequeño ser, vulnerable y lleno de esperanza, era el símbolo de todo lo que anhelaba redimir. Basta, grité, abriendo mi pecho al desafío. La voz de mi antiguo yo resonaba en mi cabeza, pidiéndome que huyera, que me escondiera como en aquellos días oscuros. Pero ahora, había algo más poderoso. No permitiré que tu venganza destruya su vida. No lo haré. Marco se plantó a mi lado. Su fuerza irradiaba valentía. Juntos, formamos un escudo de amor alrededor del bebé. Las amenazas de Javier palpitaron en el aire, pero no iba a dejar que esas sombras nos arrastraran. Este niño merecía más que el ciclo doloroso en el que ambos habíamos estado atrapados, merecía un futuro. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo. Javier se detuvo, su mirada vaciló, y por un instante, el odio se desvaneció, revelando un destello de incertidumbre. ¿De verdad crees que puedes protegerlo? ¿Que tú, un ladrón, puedes salvar a alguien? El término ladrón golpeó en mi pecho, pero no me dañó. Era un hecho, mi pasado, pero no era mi futuro. Miré a Marco, y en su expresión vi la fortaleza que tanto necesitábamos. No hay nada que perder. Lucharé por él, respondí, sintiendo la chispa de una nueva determinación. Sin previo aviso, di un paso hacia Javier, disolviendo la delgada línea entre la confrontación y la redención. La decisión me inundó como una ola. Hoy no estoy solo en esto. Y no eres el único que puede decidir el destino de nuestras vidas. Fue como si la atmósfera se cargara de energía. Javier, sintiendo la presión, retrocedió, atormentado. No entiendo por qué te importa tanto, murmuró con una mezcla de sorpresa y desdén. Mirarlo así me hizo comprender que, en el fondo, su propia debilidad lo había convertido en un enemigo de lo que deseábamos ser. Pero para mí, ese niño significaba esperanza en todas sus formas. Con un giro, el caos irrumpió nuevamente. La multitud estaba ahí, las luces de las sirenas iluminaban el callejón como estrellas en una noche oscura. Pero aquí estaba la diferencia. Frente a todo eso, yo estaba vivo, y mi corazón latía con un propósito claro:
a medida que Javier se alejaba, ese pequeño destello de valentía se transformó en un fuego incontrolable dentro de mí. Es un nuevo comienzo, grité, y aunque mis palabras parecieron perderse en el aire, su eco resonó dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser. El llanto del bebé se calmó. Sentí su mirada tierna en mí, y todo mi ser se desbordó de amor. En ese momento comprendí que, aunque mi pasado pesara, el futuro no estaba escrito. La vida de ese pequeño era un lienzo en blanco, y yo era su protector. Con cada latido, la verdad se instalaba. La lucha ya no era solo contra Javier, era también contra el hombre que alguna vez fui y decidí dejar atrás. Este camino hacia la redención se llenaba de luces. Había aprendido que la fuerza no residía en las sombras, sino en la luz que compartimos, y antes de que el laberinto del pasado intentara engullirnos una vez más, respiré profundo. No más, murmuré, y supe que mi voz resonaría donde solía haber silencio. Porque al final, no se trataba de lamento por lo que fui, sino de la celebración de quien podía ser. Con los brazos firmes alrededor de ese bebé, sentí la energía de un nuevo inicio. Todo lo que había pasado en esta historia, cada obstáculo, cada sombra, me había llevado a este clímax. La vida no era solo sobrevivir. Era luchar por lo que importaba, por la esperanza que aún existía en el mundo. La última mirada que le eché a Javier no era la de un enemigo, sino de un hombre que aún podría elegir. Con el cielo iluminando nuestro paso, supe que había encontrado mi propósito. Y cuando cruzamos la frontera entre la oscuridad y la luz, supe que la redención era posible. Entonces, mientras caminábamos hacia el amanecer, mi voz resonó como un eco de lo que podría ser. La vida es una elección, susurré, y, por primera vez, sentí que el pasado se desvanecía. Hoy elijo ser héroe.